Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo 27 del tiempo ordinario en el ciclo B y por lo tanto con el Evangelio de San Marcos. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a tratar hoy de un evangelio complicado, el capítulo 10 de San Marcos. La perícopa que leemos hoy, o las perícopas que leemos hoy, son un texto largo, capítulo 10, versículos 1 al 16. Y uno diría, encima de que es largo y es complejo el tema del matrimonio, a la liturgia se le da por hacerlo continuar con el tema del niño. Bueno, es que tienen que ver. No parece, pero tienen que ver. Obviamente el tema central de la liturgia de este domingo pasa por el matrimonio. Lo leemos en la primera lectura, Génesis 2:3, lo leemos en el Salmo de la bendición matrimonial, y lo leemos obviamente en el Evangelio que cita ese mismo texto de Génesis. Pero bueno, es un evangelio complicado para comprender y para predicar y para explicar y para debatir. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una especie de campo de batalla. Entonces, este evangelio lo toma un grupo y dice, bueno, ven, es que el Señor prohibió el divorcio, entonces esta sociedad que está toda podrida, lo único que piensa es en el divorcio y los matrimonios no funcionan, y bla, 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 por ese lado, ¿no? Y después viene el otro equipo, ¿no? Porque siempre es como un partido de fútbol, ¿no? Entonces viene el otro equipo y dice, no, lo que pasa es que todo esto es antiguo, es decir, las cosas han cambiado, y bueno, por lo tanto esto no se puede aplicar y adiós. Mejor no lo leemos. Y si lo leemos lo pasamos por alto. Bueno, en realidad las dos posturas están enfocando mal el Evangelio, pero se han convertido en tal campo de batalla que nos hace un poco difícil hablar de este Evangelio, porque uno parece que tiene que responder a uno u otro. En realidad no están debatiendo el Evangelio, sino un problema anexo a la cuestión del matrimonio. Pero el Evangelio trata de pensar el matrimonio como tal. Para el hombre antiguo, el hombre para el que le habla Jesús, es tan divorcista como nuestra sociedad contemporánea. En Roma, en Grecia, en Israel, el matrimonio se podía disolver con la misma facilidad o más que la que se puede disolver en nuestras sociedades. Así que eso de que este evangelio ya no es aplicable, bueno, habría que ver qué se entiende en este evangelio, ¿no? Pero que no es aplicable no es un argumento, porque en realidad Jesús se dirige a la misma clase de ser humano que solo piensa en cómo salvar los restos de la nave cuando naufraga, pero no ha pensado qué era esa nave. Y eso es lo que Jesús trata de pensar en este evangelio. Entonces vamos a tratar de analizarlo un poquitito. Primero aparecen unos fariseos y le dicen a Jesús, bueno, a ver, ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Lo meten en un problema específicamente legal. Y Jesús no les acepta el problema. Marcos nos aclara que eso se lo preguntan para tentarlo, para ponerlo a prueba. No se ve bien clara cuál es la prueba en la que lo meten, porque es una pregunta legal. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer, sí o no? ¿Y cuál es la prueba ahí? Bueno, en realidad hay algo, pero tiene razón San Marcos cuando nos dice que esto es un escollo que le meten al Señor. ¿Por qué? Porque si él hubiera dicho que sí, le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer, si él hubiera dicho que sí, no es del todo cierto. En realidad, en la ley de Moisés no hay ninguna ley de divorcio. Se permite el divorcio, pero no hay ninguna ley de divorcio. No hay, en lo que se llama la ley, es decir, el Pentateuco, ¿no? No hay un momento en el cual, así como hay cómo celebrar tal fiesta, o hay cómo ordenar al sacerdote, o hay cómo repartir la tierra, etcétera, etcétera, no hay una ley que diga, bueno,
cuando un matrimonio ocurre esto, esto y esto, entonces él le tiene que dar acta de divorcio. Y cuando le da acta de divorcio, los bienes van a este o van a aquel, o se reparten de tal manera. Eso es una ley de divorcio. Pero en realidad en la ley no aparece, no está legislado el divorcio. Así que Jesús no podría haber dicho que es lícito que el hombre se divorcie de la mujer. Pero tampoco podría haber respondido que no, porque la realidad es que, primero, el divorcio era una institución aceptada por toda la sociedad, y en segundo lugar, hay un momento específico en la historia de Israel hasta donde se mandó divorciar a los que estaban casados con extranjeras, ¿no? Y eso está dentro de la propia palabra de Dios, o sea que cualquier respuesta que hubiera dado estaba mal. O cualquier respuesta que hubiera dado lo hubiera metido en una escuela, lo hubiera metido en un bando, en uno de esos dos equipos del partido de fútbol. Y eso es lo que Jesús no acepta. Y entonces les responde con una contrapregunta. ¿Qué os ha mandado Moisés? Claro, cualquiera que lee atentamente la ley sabe que Moisés no mandó el divorcio, esto mismo que les acabo de decir. Es verdad que hay un fragmento, en Deuteronomio 24, 1 al 4, hay un pequeño fragmentito que habla del acta de repudio, pero no dice cómo se hace el acta de repudio, ni con qué causa se hace el acta de repudio. Miren, lo que literalmente dice, y esto se los voy a citar literal porque ocurre una cosa, que es que en muchas traducciones el texto se puntúa de modo que termina hablando del acta de repudio. Pero literalmente lo que dice es, si un hombre repudia a su mujer por cualquier causa y ella se casa con otro y ese otro hombre la repudia, la mujer no puede volver con el primer marido. Eso es todo lo que dice. Ven que tiene que ver con un caso muy particular, ¿eh? Una mujer que es repudiada 2 veces. Un caso muy particular. Da por supuesta el acta de repudio, pero no dice bajo qué condiciones se redacta. Entonces, ¿qué ocurría? Que en la época de Jesús, los maestros de la ley debatían qué quería decir por cualquier causa. ¿Cuáles eran las causas que ese texto consideraba cualquier causa válida? Y había 2 escuelas. Una escuela, digamos, rigorista que decía, bueno, por cualquier causa es una causa profunda, una causa de significación, digamos, ante Dios. Y la otra escuela, que era mucho más liviana, digamos, esa es la escuela de Shammai. Y la escuela de Hillel, que era una escuela mucho más amplia en cierto sentido, decía, bueno, cualquier causa es cualquier causa, ¿no? Y ponía como ejemplo una sopa mal hecha. Podía ser causa para dar libelo de repudio. Entonces fíjense, hasta tal punto hay ausencia de ley de divorcio que el debate se convierte en una cosa que da lugar a cualquier tipo de respuestas. Esas 2 respuestas que les digo están documentadas, y son más o menos de la época de Jesús. O sea, les quiero decir que era un debate que estaba en este momento candente. Jesús no avala ninguna de las posturas, no se mete en la legislación. Eso para mí es uno de los puntos más importantes para entender, y que es que Jesús jamás aceptó el lugar de legislador que tantas veces le han querido poner. Por eso cuando uno ve cristianos que lo convierten al Señor en legislador directo, en una persona que dice esto es lo que hay que hacer en todas las situaciones o en algunas situaciones o lo que sea, en realidad Jesús no aceptó nunca ese papel. Y aquí lo vemos claro, él no lo acepta el papel. Solamente dice algo muy importante, que es, Moisés les permitió el acta de repudio por la esclerocardía, por la dureza de vuestros corazones. La esclerocardía, la dureza de corazón, es para la Escritura uno de los pecados más graves y más importantes que comete no solo el hombre en general, sino en particular el creyente, Israel.
Si van al Antiguo Testamento, Éxodo, Números, en Deuteronomio, se habla continuamente de la esclerocardía, ya sea con el nombre de dureza de corazón o se muestran episodios de dureza de corazón. ¿Qué es la dureza de corazón? Es cuando el hombre se ofusca en sí mismo, cuando el hombre se cierra a aquello a lo que Dios lo interpela, se cierra a buscar la voluntad de Dios y solo se atiende a sí mismo y a sus necesidades y a sus problemas y a su pequeña historia. Podríamos decir, la dureza de corazón es cuando el hombre se quiere fundar a sí mismo, se pone una cápsula y entra en sí mismo y ya la palabra de Dios, aunque sea clara, no penetra en él. Y Jesús les dice, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os dio este precepto. Es muy importante eso. Quiere decir que hay algo en ellos que es anterior a la problemática del divorcio. Y yo diría, eso que es anterior a la problemática del divorcio es la concepción misma del matrimonio. El hombre antiguo tiene una concepción del matrimonio que está completamente fuera de la perspectiva de la voluntad de Dios, completamente. De hecho, fíjense, ¿no? Para que más o menos tengamos una idea, en el mundo pagano, directamente los que se casaban ritualmente, es decir, siguiendo ritos sociales, eran los que tenían posesiones, dinerito, las familias patricias, etcétera, etcétera. El hombre común se arrejuntaba y cuando le iba mal, simplemente cada uno a su casa. En Israel un poco pasaba lo mismo, solo que Israel era un poco más formalista y entonces los matrimonios se celebraban con un acta de divorcio. Pero en la práctica, el matrimonio estaba fundado en el problema de la posesión. Fíjense, el matrimonio es para el hombre antiguo en general, paganos, judíos, lo que tomen, para el hombre antiguo en general, el matrimonio es una cuestión de patrimonialidad. ¿Quién tiene? ¿Cómo lo transmite? ¿Y cómo crece eso que tiene? El matrimonio se hace desde la posesión. Y eso es lo que Jesús ve, que es el lugar de la dureza de corazón. Un hombre que piensa desde el tener, desde lo que tiene, desde lo que posee y por lo tanto desde lo que transmite y crece. Fíjense, incluso hasta si van al propio Salmo que leemos como bendición matrimonial, todo gira en torno al padre y que le va bien y todo a su alrededor le va bien, ¿no? Y la mujer como parra fecunda va teniendo hijos. La concepción antigua del matrimonio es una concepción que está pensada desde un único sujeto. Y en este caso ese sujeto es concretamente el marido, ¿no? El varón. De hecho, ni siquiera la mujer no podría dictar acta de repudio directamente. O sea, solo el marido puede dictar acta de repudio. Pero, claro, nosotros nos conformamos quizás un poco fácil y decimos, bueno, es que el ser humano antiguo era machista. Sí, es verdad, pero esa no es la explicación. La explicación es que este hombre está pensándose a sí mismo desde la posesión, desde el poder, desde la autosuficiencia, desde el lugar en el cual yo me voy a casar cuando tenga todos los muebles, es decir, cuando tengo algo para dar, no para recibir. Fíjense, ¿y qué hace Jesús? Lo primero que dice es, bueno, eso tiene que ver con la dureza de corazón. Un hombre que se piensa a sí mismo desde el poseer y dar, es un hombre que ya ha endurecido su corazón. Y va al otro lado, a la creaturidad del hombre. Dice, bueno, pensemos el matrimonio desde la voluntad creadora de Dios. Cuando Dios crea al hombre, no crea un hombre, crea varón y mujer, crea dos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tú, yo, el de al lado, todos somos seres humanos, pero ninguno es el ser humano. Ninguno. El ser humano, no lo realizamos ninguno de nosotros. Para que haya ser humano, tenemos que donarnos y aceptarnos, y aceptar que el otro venga y me complete.
porque por mí mismo mi ser es indigente, y eso es creatural, eso es parte de lo que es el hombre. No es un defecto, es el ser mismo del hombre necesita al otro, necesita ser completado. Por eso no hay hombre que pueda realizar un proyecto completamente en soledad. Robinson Crusoe, muy lindo, pero es un personaje literario. No existe el hombre que se hace a sí mismo y solo. Ojo, eso también es un ideal muy nuestro, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Y el hombre que se hace a sí mismo, fíjense que vuelve a aparecer una palabra que ya nos apareció en estos últimos domingos, ¿no? La cuestión de la autonomía, ser ley para sí mismo, ¿no? Ese hombre que se piensa desde lo que él es y da hacia afuera, es un hombre que no está en el proyecto creatural de Dios, que es precisamente un hombre que recibe, porque es un hombre indigente, carente, pero esa carencia no es un defecto, es el ser mismo. Entonces me quedo con esa comprensión. Todos nosotros somos seres humanos, pero ninguno es el ser humano. Eso lo pone Jesús como fundamento de la matrimonialidad. Y fíjense que uno puede pasar rápido por ahí, ir directamente a Génesis 2.3, pero eso está en Génesis 1. Y Jesús empieza por ahí. Es la primera vez que a alguien se le ocurre que el fundamento del matrimonio está ahí, en la indigencia del hombre y no en la posesión. No en lo que el hombre va a aportar al contrato matrimonial, sino en lo que va a recibir al recibir al otro. Eso es lo que va a hacer la matrimonialidad. Por eso es tan profundamente revolucionaria la idea de matrimonio que nos trae Jesús. Porque empieza por algo claro. Cuando le ponemos nombre a esto decimos, pero eso yo ya lo sabía. No sé, ¿eh? ¿Qué es esa indigencia que se completa recién a la vista del otro? Y sin embargo, el otro que llega a ser uno, sin embargo el otro sigue siendo otro, sigue siendo un misterio, sigue siendo algo que tengo que descifrar. Eso es el amor. Jesús por primera vez, y ojo, porque nosotros creemos que el amor está naturalmente vinculado al matrimonio, pero para el hombre al que le habla Jesús, para el ser humano de la época de Jesús y en general para el ser humano natural, el amor no tiene nada que ver con el matrimonio. Por eso el hombre antiguo buscaba el amor por ahí afuera, ¿no? El matrimonio era para tener los hijos, pero el amor se buscaba por afuera, ¿no? Entonces Jesús dice, no, momento, el amor es el fundamento mismo de la matrimonialidad. Para que haya matrimonialidad tiene que haber un basamento profundo en el amor. Y no en el amor que yo doy, sino precisamente en el que necesito. Porque el matrimonio va a realizar ese completamiento de un hombre que siempre parte de la carencia. Claro, en realidad, si lo pensamos bien, esta sociedad de la que a veces tantos cristianos se quejan está mucho mejor pertrechada que la sociedad antigua. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la base del amor. Nosotros decimos hoy con total naturalidad que el matrimonio, ¿por qué no se van a casar si se aman? Y uno diría, pero es que en realidad en el matrimonio el amor entraba de costado. Recién con Jesús el amor entra en el centro del proyecto matrimonial. Así que como sociedad está bastante más pertrechada. Otra cosa es que de 100 matrimonios que se armen, una parte va a fracasar. Eso lo sabe cualquier legislador y lo sabe también la sociedad cristiana. Por eso, en realidad, leyes que regularan las rupturas matrimoniales existieron siempre y tienen que seguir existiendo. Jesús no está regulando, no está dando leyes sobre cómo hacer en concreto matrimonios. Está diciendo cuál tiene que ser el fundamento desde el cual pensamos el matrimonio y por lo tanto pensamos también sus posibilidades de fracaso. Y yo les diría, un matrimonio fundado en el amor es un matrimonio todavía mucho más frágil que un matrimonio fundado en la posesión, en el patrimonio.
Bien, les dije desde el principio que esto podía tener relación con la cuestión del niño que aparece al final, ¿no? En principio no parece que hubiera mucha relación, pero fíjense, esta es la tercera vez que nos aparece la cuestión del niño, ¿no? Les dije que venían una serie de perícopas en donde el niño es protagonista. En la primera nos decía que cuando vemos al niño, recién ahí podemos ver a Dios. Es decir, el pretender acoger a Dios implica el acoger al niño. Y habíamos trabajado sobre ese tema para mostrar que el niño, ¿qué es aquello que lo hace apto para ser en la transparencia de Dios? Precisamente su indigencia, el hecho de estar en manos de. ¿Se acuerdan que eso lo trabajamos hace 2 semanas en el vídeo Cosas de Niños? Luego nos apareció la semana pasada otra realidad, pero bueno, en el medio nos aparecía una sentencia con los pequeños y el que ponga, digamos, palos en la rueda a la fe de los pequeños. Y ahora la sentencia final de este razonamiento por contigüidad es: el que no se vuelve como niño no puede recibir el reino. Y fíjense que en definitiva la matrimonialidad de la que hablo es eso, es decir, es reconocer que no hay ser humano hasta que ese ser humano no se pone en manos de otro. Recién cuando el ser humano se pone en manos de otro, recién cuando el ser humano se permite que sea el amor el que rija su vida y no la posesión y no el poder y no la autosuficiencia, sino la indigencia del amor, recién cuando se pone en manos de otro, ahí entra en el reino de Dios, es decir, se convierte realmente en aquello que Dios quiso en su creación. Bueno, muy bien, nos vemos la semana que viene, Evangelio difícil este. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.